Hola, soy Marjorie. Me sacaron del viaje en yate de mi propia familia, sin decirme nada, sin avisarme, nomás me borraron. Quitaron mi nombre de la lista de invitados y pusieron a otra persona, como si yo nunca hubiera existido. Pero lo peor no fue eso. Lo más feo fue que yo me pasé días pensando que había sido un error. ¿Cuántas veces me senté con ellos en la mesa, creyendo que era parte de la familia? Solo para darme cuenta que en realidad nunca tuve un lugar ahí. Y cuando el personal del yate me dijo, bienvenida a bordo, propietaria, me reí. Porque era cierto. Pero, ¿por qué esa verdad les molestó más que la mentira? Yo siempre empiezo mi día despacito. Una taza de café en mi taza favorita, esa que tiene una rajadita cerca del asa pero que nunca cambio. La ventana de la cocina deja pasar justo la luz necesaria para que las encimeras brillen. Mi esposo, Leal, ya se había ido a una junta con un cliente, dejando su olor a loción y un plátano a medio comer. Estaba viendo mi celular, más por costumbre que otra cosa, checando correos y notificaciones del calendario, cuando vi una publicación de mi sobrina. Era uno de esos videos tipo boomerang, brindando con copas de champán, un yate de fondo. El texto decía, siguiendo la tradición de la escapada familiar, ya quiero zarpar. Mi dedo se detuvo en la pantalla. El viaje familiar en yate. Una tradición de los Preston desde hace años. A mí me habían invitado solo 2 veces desde que me casé con Leal. La primera vez, cometí el error de sugerir que cambiáramos de destino. La segunda, mi cuñada Valora me dejó clarito que yo era una invitada, no familia. Abrí la publicación, vi otras caras conocidas, la sonrisa forzada de Flora, su esposo Tom, que son gemelos, y claro, mi suegra con su mimosa en la mano. El primo menor de Leal con su prometida. Todos estaban ahí. Menos yo. Recordé que había un grupo de chat familiar, viajeros del legado de Preston. Leal me había metido hace años, pero luego me sacó discretamente después de un problemita con los lugares en una cena. Larga historia. Aún así, revisé. No había ni mensajes, ni avisos, nada. Ni un solo correo sobre el viaje. Volteé a ver mi celular. El café ya se me había enfriado. Mi corazón, no es que estuviera latiendo rápido. Era algo peor. Silencio. Una confirmación desesperada de que no fue un error. Fue a propósito. Esa tarde, mientras lavaba un vaso en el fregadero de la cocina, mi celular vibró. Era un mensaje de Valora, pero no para mí. Era una captura de pantalla de un mensaje del grupo familiar. Una foto con las asignaciones finales de los camarotes en el lado izquierdo del yate. Habían tachado un nombre. El mío. Y al lado, decía, confirmado para Bel. Bel. La instructora de yoga de Valora. La misma que una vez me preguntó si yo era la asistente de Leal. Después llegó una nota de voz. La voz de Valora, riéndose. Bueno, al menos este año la vibra a bordo no estará tan baja. Tragué saliva. Cerré el celular sin contestar. Tenía las manos firmes, pero me dolía la mandíbula de tanto apretarla. En la cena de esa noche, no lo mencioné de inmediato. Leal estaba distraído, viendo noticias de la bolsa mientras comía salmón. Le pregunté, como si nada. ¿Sabías que tu familia está planeando otro viaje en yate? Levantó la vista. Sí, mi mamá lo mencionó la semana pasada. Creo que aún están cerrando la lista. Incliné la cabeza. ¿Estoy en la lista? Frunció el ceño y dejó el tenedor. Claro. ¿Por qué no estarías? Sonreí solo lo justo para que no se pusiera tenso. Solo tenía curiosidad. Él volvió a ver su celular. Lo voy a checar. Pero sabía que no lo haría. Nunca lo hacía. Después de cenar, lavé los trastes a mano. Uno por uno. Es curioso cómo el silencio a veces dice más que un grito. Esa noche me quedé acostada, viendo las aspas del ventilador dar vueltas. Una y otra vez, mi cabeza regresaba a todos esos momentos donde me fueron dejando fuera, poco a poco. Cumpleaños a los que no me invitaron. Comidas familiares de las que me enteré por las historias de Instagram. Conversaciones que se callaban apenas yo entraba al cuarto. No soy ingenua.
Nunca esperé que Valora fuera amable. Pero esto fue con intención. Y lo peor, que nadie lo dice en voz alta. Nadie tiene que hacerlo. Llega un punto donde ya no te preguntas por qué no te invitan. Te preguntas por qué sigues queriendo pertenecer. Antes de apagar la lámpara al lado de la cama, saqué mi diario del cajón y escribí una sola frase, con letra firme. Mira. No reacciones todavía. A la mañana siguiente, me desperté con un mensaje de Valora. Era de esos mensajes que suenan amables, si no lees entre líneas. Pero si pones atención, son fríos y con doble sentido. Hola, Marjorie. Me acabo de dar cuenta de que tal vez no te apartamos lugar en el yate. Fue totalmente mi error. El viaje se llenó más rápido de lo que pensamos este año. Lo siento mucho. Ojalá podamos vernos después. Ahí estaba. Su típico veneno disfrazado de dulzura. Corto, alegre, lleno de emojis y disculpas que no suenan sinceras. No dejaba espacio para hablar más. No ofrecía solución. Solo una forma bonita de decir que me habían borrado. Y lo quería hacer pasar por un simple error de logística. No contesté. No podía confiar en que mis dedos no escribieran algo que mostrara todo lo que estaba sintiendo. Releí el mensaje, cerré el celular y me fui a vestir. Mi plan era ir al mercado de productos frescos esa mañana. Pero terminé sentada en la barra de la cocina, con jeans y suéter, tomando un café que ya estaba frío desde hace rato. A media mañana, recibí un correo de la compañía del yate. Confirmación de cancelación. Decía que la liberación del camarote ya se había procesado. Parpadeé, lo abrí, y lo volví a leer. La solicitud se había hecho 3 días antes. ¿El nombre de quién la hizo? Valora Preston. Así que así quería jugar. Me quedé viendo la pantalla. Los ojos no se me llenaron de lágrimas, pero sentía la presión, como si algo me apretara por dentro. Me reenvié el correo y lo imprimí. Una sola copia, limpia y clara. La guardé en una carpeta manila que tengo en el último cajón, donde dice Impuestos y Propiedad. Pronto esa carpeta tendría otra etiqueta. Cuando Leal llegó a casa, el sol ya estaba bajando, y las sombras se alargaban por el piso. Se quitó los zapatos y dejó las llaves en el platito de cerámica junto a la puerta, como si fuera un jueves cualquiera. Esperé a que agarrara una cerveza del refri. Valora me mandó un mensaje, le dije. Tomó un trago y se apoyó en la barra. Ah, sí, ¿del viaje en yate? Dice que se le olvidó reservarme lugar. Frunció el ceño. Sorprendido, pero no demasiado. ¿En serio? Qué raro. Ella dijo que fue un malentendido. Tomó otro trago. Tal vez sí fue eso, ya sabes cómo se hace un lío todo. Todos quieren organizar cosas al mismo tiempo. No fue un malentendido, dije tranquila. Recibí un correo de cancelación. Ella misma lo mandó. Hace 3 días. No me vio de inmediato. Solo giró la botella en la mano, como si eso fuera a darle una mejor respuesta. O sea, tal vez pensó que los planes cambiaron, o que no íbamos a ir. Él suspiró. Solo digo que no hay que asumir lo peor. ¿Asumir? Cambió mi nombre por el de otra persona. Eso no es suposición. Es un hecho. Tengo la prueba. Se quedó callado. Y en ese silencio, escuché todo lo que necesitaba. Esa misma noche, después de que él se fuera al estudio a perderse en ESPN, me senté sola en el comedor. Abrí mi laptop. No busqué mensajes antiguos. No revisé fotos viejas esperando encontrar alguna en la que estuviera sonriendo entre todos. En vez de eso, abrí una nota nueva y le puse de título. Cosas que ha hecho y que yo dejé pasar. Y la lista empezó a fluir. Más rápido de lo que imaginaba. No me copió en los correos de la despedida de soltera de Rachel. Mandé 2 veces el itinerario de Navidad sin mi nombre. Etiqueté a la Marjorie equivocada en una foto familiar en Facebook, y lo dejé así por días. Hicieron un brunch al día siguiente y me dijeron que ese día no se iban a reunir. Cuando terminé, me dolía la mandíbula otra vez. Pero esta vez no era por coraje.
Era por claridad. Justo cuando iba a cerrar la computadora, llegó otro mensaje. No era de Valora. Era de su asistente. Una persona con la que solo había cruzado un correo sobre opciones de comida hace tiempo. Venía con una captura de pantalla. Seguro era parte de algún grupo de mensajes al que no debía tener acceso. Valora, no te preocupes. No va a ir. Yo ya me encargué. Yo ya me encargué. No sé cuánto tiempo me quedé viendo esas 4 palabras. Cuando parpadeé, ya estaba oscuro. Eran más de las 10. Ilial seguía en el estudio, pretendiendo que nada estaba pasando. Me levanté, fui a la cocina y saqué la carpeta Manila. Agregué ese correo y la captura de pantalla. La cerré con calma. Esto no era por un camarote. Nunca lo fue. Me senté en la orilla de la cama con la carpeta en las piernas. Vi la palabra, cancelación, escrita en la parte superior del correo de la compañía de yates. Ya lo había leído tantas veces que sentía que la tinta se me había tatuado en los ojos. Pero la verdad no estaba en ese correo. La verdad estaba en todo lo que pasó antes. Ese yate no era solo un barco para mí. Era el primer logro grande que tuve, el primero que nadie me regaló. Nadie me ayudó. Nadie me lo puso fácil. Era mío. Nacido de 5 años de desvelos, vacaciones que no tomé, rechazos de inversionistas que me decían cosas como: tienes una gran sonrisa, pero vamos a elegir a alguien más agresiva. Se referían al yate. Al correo. Solo que nadie lo decía en voz alta. En ese entonces, yo misma hacía las entregas cuando los choferes no se presentaban. Iba a las juntas con tacones incómodos, usando sacos de segunda mano que planchaba con vapor en los baños de gasolineras. Y durante todo ese tiempo me repetía: no necesitas que te aprueben. Solo haz que funcione. Haz que suceda. Cuando por fin la empresa empezó a generar ganancias, y no ganancias pequeñas, sino de esas que hacen que hasta los mismos inversionistas regresen con cara de ¿cómo has estado? No me compré una bolsa de diseñador ni un carro de lujo. Compré ese yate. Sin hacer escándalo. Sin avisarle a nadie. Todavía me acuerdo del momento en que firmé el cheque. Ni siquiera me tembló la mano. Sentí una paz rara, como si por fin hubiera alcanzado a la versión de mí misma que tanto había intentado demostrar que existía. Pero aún así, legalmente también puse el nombre de Leal en los papeles de propiedad. Es mejor para los impuestos, dijo nuestro contador. Más fácil para los fideicomisos. Más práctico a largo plazo. Y sí, a largo plazo, porque en solo unos meses, el yate ya era parte de la tradición familiar. Pero no mi parte de la familia. No. Ahora era el yate de Leal. El legado marino de los Preston. Así lo llamó Valora una vez en uno de los últimos almuerzos a los que todavía me invitaban. Recuerdo perfecto cómo levantó su copa y dijo: es muy especial tener tradiciones familiares ligadas a algo que poseemos juntos. Le da peso a nuestro legado. Volteó a verme con esa sonrisa falsa y añadió: y qué bonito que Marjorie nos apoye. Nos apoye. Como si yo fuera la coordinadora del evento. Como si no fuera yo la que lo hizo posible desde el principio. Ese momento, por sí solo, pudo haberse olvidado. Pero era parte de un patrón. Valora siempre se llevaba el crédito de ideas que yo decía al paso. Recetas que terminaban en su blog. Consejos de decoración que luego decía que le dio una amiga. Eventos de caridad que yo organizaba y que ella presentaba como si fueran suyos. Cada vez me decía: no vale la pena armarla. Escoge tus batallas. Y así me lo repetí una y otra vez. Pero cuando alguien te apaga la voz por tanto tiempo, llega un momento en que ya no reconoces la tuya. Hace unos días, me apareció un recuerdo en el celular. Un clip viejo de un podcast de estilo de vida. Yo salía sentada en un camastro blanco, el cabello rizado perfecto, con lentes de sol arriba de la cabeza. El yate es más que un lugar, dijo ella, sonriéndole al conductor del programa. Es donde mi familia se conecta. Representa nuestra continuidad, nuestro apellido, nuestra historia, nuestro... Me pegó más fuerte de lo que pensé.
No era solo que me dejaran fuera de un viaje. Era que me estaban borrando de algo que yo construí. No era que no me invitaran al barco. Era que me estaban sacando de toda la historia. Y lo peor es que yo los ayudé a hacerlo. Por no corregir a la gente. Por dejar que Leal hablara por los dos. Por quedarme callada cuando le decían cosas como: «Qué lindo que hayas venido este año». Y él solo asentía. Cuando Valora repartía roles y puestos como si fuera una obra escolar. Y a mí me dejaba siempre al fondo. Como si yo fuera parte del escenario, no del elenco. Me paré de la cama, abrí el cajón de abajo de mi tocador. Y saqué todos los papeles que había guardado durante años. Los documentos del yate, transferencias bancarias. El catálogo original donde marqué notas con pluma. Los tiré todos sobre la cama. Parecía que estaba preparando pruebas para un juicio. Que nunca había tenido intención de empezar. No lloré. No grité. Solo sentí una decisión firme, bajita. Que me nació por dentro como un hilo de acero. Tenso, directo, imposible de ignorar. Intentaste borrarme, susurré, pasando el dedo sobre la firma que demostraba lo contrario. Ahora mírame. Más tarde transmitieron la cena en vivo. Ni siquiera tuve que buscarla. El perfil de Valora seguía activado en mis notificaciones. Desde esa época en que yo todavía intentaba encajar en la vida digital de la familia. La transmisión apareció mientras yo doblaba la ropa. El audio empezó antes de que me diera cuenta. Risas al fondo. El sonido de copas chocando. Una mesa larguísima con platos con filo dorado. Y un camino de mesa de eucalipto. Todo iluminado con velas. El título decía: Cena familiar. Agradecidos por el legado y el amor. Me quedé ahí, sosteniendo una de las camisas de botones de Leal. Como si me acabara de traicionar. Y ahí estaban todos. Leal sonriendo desde la cabecera. Valora en su lugar favorito, en el centro de todo. Su esposo. Los gemelos. Primos que no veía desde hacía años. Y hasta la tía de Leal. La que siempre decía que odiaba los barcos. Al parecer ya había cambiado de opinión. Nadie me mencionó nada sobre esa cena. Ni un mensaje, ni una llamada. No fue un olvido. Fue algo planeado. Luego se levantó para dar un brindis. Su voz sonaba suave, segura, como si supiera perfectamente qué decir. Cuando nos reunimos así, empezó, recuerdo lo que hace única a nuestra familia. No es solo la tradición. Son las personas que la llevan con intención. Todos asentían con la cabeza. Las cámaras hacían tomas amplias de la mesa. Y ella siguió hablando, con los ojos brillando, como si sintiera todo lo que decía. Pero yo ya sabía que todo lo tenía ensayado. Solo traemos a los que entienden lo que realmente significa este legado. Los que suman, no los que restan. Esa frase. Esa pequeña puñalada dicha con toda calma. Pausé el video. Lo regresé. Lo volví a ver. Solo traemos a los que entienden lo que realmente significa este legado. No dijo mi nombre. No apuntó con el dedo. Pero todos los que estaban ahí, los que la siguen, sabían perfectamente lo que quería decir. A quién estaba dejando fuera. Y ahí estaba Leal, sentado, tranquilo, tomando vino como si nada. Esa noche, esperé a que saliera de bañarse. Entró al cuarto en pants de franela y una camiseta vieja de su universidad. El cabello aún lo traía mojado. Le puse el video. Se quedó parado, con los brazos cruzados, sin decir nada. Su cara no cambió. No se inmutó. Solo esperó a que acabara. Cuando terminó, lo miré y le dije. Ella realmente dijo eso. Se frotó la mandíbula. A Valora le gusta exagerar, ¿ya sabes cómo es? No creo que eso suene como tú crees. Seguramente solo estaba tratando de verse profunda. Es solo una cena. No, Leal. Es una afirmación. Y tú no dijiste ni una sola palabra. Yo no escribí ese discurso, Marjorie.
Pero te quedaste sentado. Su silencio no fue de defensa. Fue peor. Fue de resignación. Asentí. No grité. No lloré. Solo sentí el peso de su indiferencia. Su forma de no hacer nada. Más tarde, sola en la cocina, me preparé un té. No me lo tomé. Saqué una caja de recuerdos que nunca habíamos desempacado desde la mudanza. Al fondo encontré una invitación vieja del baby shower de Rachel. La misma que decían que se había perdido. Y recordé cómo ese día, le llamé a Valora para pedirle la dirección. Se rió y me dijo: «Ah, ¿es este fin de semana? Pensé que no estabas en la ciudad». Pero sí estaba. Había mandado el regalo semanas antes. Sostuve ese sobre como si fuera la prueba, no de un crimen, sino de una verdad que ya no podía seguir fingiendo que era un accidente. A la mañana siguiente, imprimí la transcripción del discurso de Valora de la cena que transmitieron en vivo. Resalté la frase sobre quienes entienden el legado. La guardé en la carpeta con todo lo demás. Después escribí un mensaje. Espero que tu discurso haya sido sincero. Ya veremos si puedes sostenerlo en persona. Le di enviar. Sin emojis. Sin explicaciones. Solo el mensaje. Ella sabría perfectamente a qué me refería. Esa tarde, reservé un coche a Newport. No empacé traje de baño. No era un viaje de vacaciones. Empaqué documentos, copias, recibos. Empaqué la verdad. Porque no iba a ir solo a ver. Iba a mostrar. Recliné el asiento. No llevaba protector solar, ni sandalias. Ni siquiera toqué mis trajes de baño. Preparé cada papel como si fuera evidencia. Transferencias bancarias. Confirmaciones por correo. Papeles de propiedad. Y la transcripción resaltada del discursito hipócrita de Valora. Cada hoja en una mica, dentro de la carpeta. Una carpeta que ahora tenía más verdad de la que cualquiera de los que iban al yate estaría listo para ver. Elegí un vestido azul marino, sencillo. Serio. Profesional. Nada de glamour. Ya no se trataba de encajar. Se trataba de entrar. Abajo, el olor a café llegó antes que la luz de la cocina. Leal ya estaba ahí, viendo noticias en su celular, con un plato de pan tostado intacto a un lado. Levantó la vista al verme. Sus ojos apenas notaron la firmeza de mi silencio. ¿Dormiste?, preguntó. Me senté frente a él. Lo suficiente. Los dos miramos el café caer en la cafetera. Ese sonido llenaba el silencio entre nosotros. Me voy a Newport mañana, dije. Parpadeó. ¿Tan pronto? Ya reservé el coche, respondí. Dejó su teléfono. Marjorie, mira, entiendo que estés molesta, pero... No, lo interrumpí, tranquila. Ya no estoy molesta. Y ya no voy a fingir que esto es un malentendido o un descuido. Porque no lo es. Se frotó la frente y soltó un suspiro. ¿De verdad tenemos que llevar esto tan lejos? ¿No podemos simplemente hablar con ellos? Ellos ya hablaron. Y lo hicieron frente a todos. Solo estoy respondiendo de la misma forma. Leal se recargó en su silla. No quiero tener que escoger entre tú y mi familia. No tienes que escoger, le dije, pero sí tienes que dejar de hacerte el que no ve lo que ellos hacen. Abrió la boca como si fuera a decir algo, y luego la cerró. Eso fue suficiente. Me levanté, me serví una taza de café y dejé su disculpa a medias, flotando en el aire. Ya en la tarde, estaba otra vez en la mesa del comedor, viendo todo lo que había ignorado durante años. El baby shower al que nunca me invitaron. La foto grupal en el cumpleaños de Oal donde me recortaron. La cena de acción de gracias donde me mandaron a la mesa extra, mientras la estilista de Valora estaba sentada enfrente, en la principal. Siempre estuvo claro. Solo que yo no quería creerlo. Eso es lo que pasa con la exclusión silenciosa. Te enseña a engañarte a ti misma antes de que alguien más tenga que hacerlo. Justo cuando el sol ya bajaba detrás de los techos, mi celular vibró. Era un mensaje de Jen,
una amiga que tenemos en común Lee y yo. Oye, pensé que deberías ver esto. Venía con una captura de pantalla del manifiesto de pasajeros del yate, justo antes del viaje. 10 nombres en la lista. El mío no estaba. Me quedé mirando la pantalla. En la parte de arriba decía: camarotes confirmados. Valora no solo me había dejado fuera. Lo había hecho oficialmente. Profesionalmente. No era que solo esperara que no fuera. Estaba contando con eso. Le respondí a Jen con un simple: gracias. Luego abrí el grupo familiar. Ese grupo donde no había escrito nada en meses. Y escribí: nos vemos en Newport. Espero que haya espacio. Enviado. Leído. Nadie contestó. No hacía falta. Después de cenar, llamé a la oficina de Ronald. Su asistente contestó de inmediato. Soy Marjorie Wells, le dije. ¿Podrías confirmarme cómo está el tema de la copropiedad? ¿Del yate, señora? ¿Solo quiere una confirmación rápida? Sí. Claro. Aparece como copropietaria con todos los derechos. Perfecto. ¿Podrías enviarme una copia limpia en PDF por correo? Con gusto. ¿Desea que también imprimamos una? Sí. La paso a recoger en la mañana. Después de eso, cerré mi maleta. Adentro no llevaba ropa. Llevaba años de silencio, bien acomodado, listo para sacarse por fin. A mi manera. Aún no caía del todo el sol cuando bajé del coche. Una neblina ligera cubría el puerto, dándole brillo suave a los barandales de acero y a los cascos blancos de los barcos, alineados como dientes bien cuidados. Newport olía a dinero que no necesita presentarse. Llevaba un vestido negro, simple, con cuello cerrado, y un abrigo color camel que se movía con el aire del mar. No llevaba joyas, solo mi anillo de bodas. Sin tacones llamativos. No me vestí para ellos. Me vestí para el momento. Un momento que llevaba mucho tiempo preparando, en silencio, sin decirlo en voz alta. Mi maleta hizo un clic suave al cerrarse. Caminé por el muelle jalándola. Las llantas rodaban parejito, sin tambalearse. Eso, por raro que suene, me importó más de lo que creí. Entonces la vi. Valora estaba parada al final del muelle, junto a la entrada del yate. Parada derechita, con el pelo recogido con una pinza elegante. Y esa sonrisa congelada, típica de cuando está en medio de una conversación que no le importa. Estaba hablando con alguien que apenas reconocí, creo que lo vi en la segunda boda de alguien. Levantó la vista, y me vio. Por un momento, su cara se quedó completamente quieta. Entrecerró los ojos, con la copa de champaña aún levantada en la mano. Si alguna vez ha habido un momento en el que todo el sonido se apaga a tu alrededor, fue ese. Giró la cabeza. Dijo algo, no escuché qué. Pero su cara no mostraba sorpresa, solo incomodidad. Y sí, ahí estaba Lial. Por supuesto, no estaba a mi lado, sino en la orilla del grupo de ella. No me saludó. No se movió. Yo tampoco me detuve. Mientras me acercaba, la gente que estaba alrededor de Valora empezó a moverse un poco, no de forma grosera, pero sí lo justo para armar una especie de barrera sutil, como si con eso pudieran hacerme invisible. Me paré justo frente a ellos. No dije nada. No sonreí. Solo asentí con la cabeza, y seguí caminando. Su silencio fue mi música. El personal del yate ni se inmutó. Una mujer alta, con saco azul marino, se hizo a un lado y se inclinó tantito, como saludándome con respeto. Subió mi maleta por la rampa sin decir palabra. Mis tacones sonaron sobre la madera de la cubierta, 1, 2 pasos. Y luego encontré el ritmo. Caminé firme hasta la barandilla, me detuve y miré el mar. El agua brillaba, tranquila, sin apuro, sin emociones. Ese era el tipo de silencio que sí me gustaba. El que no te pide nada. Y entonces se escuchó la voz. Bienvenida a bordo, señorita Marjorie, dijo fuerte y claro la tripulante principal. El propietario ya se encuentra a bordo. No fue solo un saludo. Fue un anuncio.
Una declaración. No necesité voltear para imaginar la cara de Valora. Esa mezcla entre enojo y sorpresa. La compostura forzada que no alcanza a tapar el temblor interno. Ya la había visto así antes, en pequeños momentos. Pero ahora lo estaba viendo todo el mundo. La voz de la tripulante bajó el tono, solo para mí. Estamos esperando su autorización para zarpar. La miré a los ojos. Procedan. Ella asintió y caminó hacia la cabina del capitán. Yo avancé por el salón. Pasé junto a los arreglos de flores que gritaban lujo. Junto a los cubiertos acomodados de forma exagerada. Como si quisieran marcar quién importa y quién no. No me senté. No dije por qué. Simplemente seguí caminando por el salón principal. Luego por el pasillo del lado izquierdo. Y salí a la parte de atrás del yate. Ahí, ya sola, por fin solté el aire. El muelle empezó a alejarse mientras los motores encendían con un zumbido suave. La tierra se iba quedando atrás, despacito. Como un niño que no quiere irse a casa. Dejé mi maleta en el suelo y me agarré de la barandilla. No con fuerza, solo con firmeza. No porque necesitara sostenerme. Sino para soltar todo. No era una invitada. No era alguien que llegó de último momento. Ahora yo era la que tenía el control. Me quedé sentada en el salón más tiempo del necesario. No porque estuviera cansada, Dios sabe que con la pura adrenalina tenía para rato. Sino porque era interesante ver cómo la gente trata de actuar normal. Cuando pasa algo que no esperaban. Valora no me había dicho ni una sola palabra desde que salimos del muelle. Solo me miró a los ojos una vez. Cuando crucé la cubierta principal. Y hasta eso fue más por reflejo que por decisión. Ella no estaba lista para ver esta versión de mí. La que ya no se detiene. La que no espera permiso. Caminaba de un lado a otro. No como loca, pero sí con ese paso nervioso que delata que algo no anda bien. Se detenía a medio camino. Arreglaba un florero. Movía una tarjeta con el nombre de alguien. Como si eso pudiera hacer que todo volviera a estar bajo su control. Su esposo, Tom, intentaba hacer plática con los invitados cercanos. Pero sus risas se oían falsas, demasiado rápidas, demasiado fuertes. Tomaba agua con limón, tranquila, con las piernas cruzadas. Mi postura relajada, sin prisa. Calista estaba sentada a mi lado, mirando su celular como si nada. Pero yo sabía que tenía el oído bien atento. Ella es periodista, no se le va una. Dale 10 minutos, y ya va a querer contar la historia a su manera, me susurró. No le respondí. No hacía falta. Justo como lo predijo. Valora subió a la parte alta del yate, con el celular en la mano. Desde donde estaba, vi cómo buscó el ángulo perfecto para la cámara. La luz buena, el fondo del yate de lujo. Su voz cambió. Se volvió dulce, falsa. Hola a todos. Dijo con una sonrisa falsa. Estamos muy emocionados de compartir con ustedes un pedacito de nuestra tradición familiar. Nada como el mar abierto para recordarnos quiénes somos y de dónde venimos. La familia lo es todo. Legado, lealtad, amor. Casi se me sale una sonrisa al escuchar lealtad. Siguió hablando, diciendo frases que sonaban como sacadas de una tarjeta de cumpleaños. Las personas que están aquí entienden lo que significa construir algo que dure. No solo riqueza, también recuerdos, compromiso. Y justo detrás de ella, alguien de la tripulación pasó caminando, ya sea sin querer o muy a propósito. Y dijo, claro y fuerte, sin drama. Qué gusto tenerla de vuelta a bordo, señora Marjorie, la propietaria. La cámara no se movió, pero su cara. Su cara. Se quedó congelada. Por un segundo, la transmisión en vivo se detuvo en un silencio muy raro. Se oía el sonido del motor. Las olas pegando contra el yate. Y hasta se oyó como caía un tenedor cerca. Luego, ella trató de recuperarse. Con una sonrisa fingida en los labios. Pero ya era demasiado tarde. Calista se inclinó hacia mí con los ojos brillando. Esto se va a hacer viral en 3,
2. Y sí, justo como dijo. Los comentarios empezaron a llegar bajo la transmisión. Un momento, ¿ella es la dueña? No manches. Cambio de juego. Cuéntenos más, señora Marjorie. Valora empezó a tocar la pantalla con desesperación, tratando claramente de apagar la transmisión, pero ya era tarde. No fue solo un momento incómodo. Fue como destapar la verdad en público. Su gran entrada había fallado frente a todos. Se fue hecha una furia de la cubierta. 10 minutos después, me encontró cerca del pasillo izquierdo. ¿Lo planeaste?, me dijo entre dientes. La miré directo a los ojos, tranquila. ¿Planear qué? ¿Que alguien hiciera su trabajo? No te hagas la mensa, Marjorie. Dejé mi copa. Yo no le dije que dijera nada. Tú dijiste tu verdad. Yo solo vi cómo se te caía el teatro. Tú no perteneces aquí. Me paré despacio. Ese es el punto, Valora. No necesito pertenecer. Yo compré mi lugar. Parpadeó como si le hubiera soltado una cachetada. Luego se dio la vuelta y se fue. Yo volví a mi camarote en silencio. Me senté en la orilla de la cama. Abrí mi carpeta de cuero. Y pasé los dedos sobre las hojas. Transcripciones, contratos, recibos del banco. No estaba enojada. Ya no. No estaba esperando nada. Estaba lista. El comedor brillaba con una luz suave. Las velas temblaban frente a los vasos. Y el dorado de los platos relucía al lado de las servilletas de lino. Acababan de servir el postre, panacota de vainilla con un toque de cítricos. Obvio, muy al estilo de Valora. No había tocado el mío en toda la noche. No dije nada. Los dejé reír. Los dejé actuar como si nada. Dejé que Valora hiciera su show, sonriendo como si no la hubiera traicionado su propia transmisión 3 horas antes. Cuando se levantó a dar su brindis de cierre, su voz sonaba bien ensayada. Su ritmo medido. Solo quiero darles las gracias por estar aquí, empezó, mirando a la mesa como si de verdad sintiera cariño. Esto no se trata solo de lujo, sino de legado. De las personas que mantienen viva la historia de nuestra familia. Que protegen lo que somos. Que entienden el valor de todo lo que hemos construido juntos. Eso es lo que hace especial esta tradición. No me volteó a ver ni una sola vez. Pero todos sabíamos a quién iba dirigido ese mensaje. Esperé a que bajaran los murmullos. Que las copas volvieran a sus platos. Y entonces, sin subir la voz, ni cambiar mi tono, me puse de pie. Me gustaría aportar algo a esta conversación sobre el legado, dije. Valora se quedó congelada, con su copa en el aire. Saqué una hoja de mi carpeta de cuero. Una transcripción oficial con el logotipo de la empresa. Y la puse justo en el centro de la mesa. Silencio total. Varios se acercaron a ver. Leal no se movió. Nada más me miró, como si se le hubiera olvidado cómo respirar. Es de una llamada de Zoom del mes pasado, dije firme. Entre Valora y el abogado de Preston. Toqué una frase subrayada casi al final de la hoja. No es de sangre, leí en voz alta, no debería tener una herencia familiar. Nadie se movió. El rostro de Valora se puso blanco. Y sin embargo, seguí diciendo mientras deslizaba otra hoja sobre la mesa. Aquí está el contrato de compra del yate. El pago inicial lo hizo Marjorie Wells. Inversora única, copropietaria legal. Desde el principio. Leal abrió la boca, pero luego la cerró sin decir nada. No estoy diciendo esto para armar escándalo, dije. Lo digo porque estoy harta de que hablen de mí a escondidas, como si no estuviera en la habitación de al lado. Valora hizo un gesto como si fuera a interrumpirme, aclarándose la garganta. Pero yo no había terminado. Por años dejé pasar cosas. Invitaciones no enviadas, comentarios accidentales, logros que convenientemente olvidaron mencionar. Pero ya no se trata de querer pertenecer. Se trata de que me vean. Entonces la voz de Leal rompió el silencio.
No sabía que habías hecho esto, dijo con los ojos bien abiertos. Valora, ¿por qué? Valora abrió la boca, pero lo único que salió fue un balbuceo. Estaba protegiendo a la familia. No pensé. Pensaste que me iba a quedar callada, dije en voz baja. Y casi tenías razón. Una prima tosió contra su servilleta. Alguien más empujó su silla hacia atrás. Ese ambiente tan perfecto que Valora había armado con tanto cuidado empezó a romperse. Ophélie trató de cambiar el tema con torpeza. Quizá podríamos dejar esto para otro momento. No, dijo una voz al fondo de la mesa. Era Harold, un viejo amigo de la familia con el que no había hablado en meses. Creo que a todos nos contaron una versión distinta de la historia. Varios asintieron, otros murmuraron que sí. No con enojo, ni con drama, sino con comprensión. Volteé a ver a Valora una vez más. Puedes seguir contando tu historia como quieras, le dije. Pero no lo hagas usando mi nombre. Ella se dejó caer en la silla, sin decir nada. Yo recogí los papeles con calma y los guardé en la carpeta. Antes de irme, me detuve y dije: si quieren saber la verdad, no le pregunten al que más grita en la sala. Pregúntenle al que tiene los recibos. Y el único sonido que quedó esa noche fue el golpeteo suave del mar contra el casco. Nada de copas, ni música. Solo murmullos detrás de puertas entreabiertas. El clic ocasional de un camarote cerrándose. Y ese silencio que queda cuando ya se dijo algo que no tiene vuelta atrás. Caminé descalza por la cubierta. Los zapatos en una mano. Y la madera fresca bajo los pies. El aire salado, esta noche me ardía más, como si también él sintiera toda la tensión que se estaba soltando. No hubo gritos ni escenas dramáticas. Solo gente evitándose. Después de la cena, todos se fueron separando en grupitos, como si las alianzas que tenían ya no valieran. Parecía una casa sin cimientos. Eben también se esfumó sin decir nada. Al pasar por los camarotes de abajo, escuché su voz. No gritaba, ni actuaba. Solo hablaba bajito, como una chispa encendida en silencio. Ella se la quedó, decía. Siempre debió ser mía. Las palabras salieron por la rendijita de una puerta entreabierta. Suaves, pero punzantes. No me detuve. No toqué la puerta. Ni lo necesitaba. No era una disculpa. Era solo alguien que lo habían agarrado con las manos en la masa. Ya más tarde, cuando regresé a nuestro camarote, Leal estaba frente a la cómoda, doblando una camisa que ni se había puesto. Y no sé por qué, pero eso me molestó más de lo que esperaba. Me senté en la orilla de la cama y esperé. No habló de inmediato. Creo que siempre lo supe, dijo por fin, con voz ronca. No tenía pruebas, pero veía cosas. No me volteó a ver. Debí decir algo. Cada vez que ella te tiraba comentarios, cada vez que te ignoraba. Pensaba que si me quedaba callado, con el tiempo todo se arreglaría solo. Yo no lo interrumpí. Lo dejé hablar, porque muchas veces fue ella la que escribió la historia, y yo, por no arruinar el show, me quedé callado. Asentí. No fue perdón, pero fue algo. Un reconocimiento. Más de lo que él me había dado antes. Pero dejaste que esto pasara por años, le dije. Lo sé, respondió sin excusas. Pasé junto a él, bajé las cobijas y me metí a la cama. No dije nada más. Él tampoco insistió. A veces, lo más duro no es lo que se dice. Es lo que se guarda. Por la mañana, antes de que alguien más despertara en el yate, me senté sola en el salón con una taza de café negro y un cuaderno. Uno por uno, algunos fueron pasando. Unos se detenían, otros solo asentían. No eran disculpas, pero tampoco despedidas. Valora no bajó. Pero otros sí. La prima de Leal, Maddie, siempre tan educada como para no tomar partido, se quedó cerca de la barra del desayuno. Debí haber hablado hace mucho, dijo, sin mirarme directo a los ojos. La tía de Lyle, la que una vez me dijo que yo era demasiado seria, me trajo una cucharita extra para el azúcar. No dijo nada. Solo la puso a mi lado con cuidado y se fue. Ron,
el hermano mayor de Tom, murmuró al pasar. Ya me lo imaginaba. Pero no pensé que tuviera tanta fractura por dentro. Cada uno de esos pequeños gestos decía más que todas las sonrisas falsas que aguanté por años. Esa noche, ya en la cabaña, me quedé despierta mirando el techo. Y no estaba pensando en Valora. Estaba pensando en mí. No en la versión que al fin se defendió, sino en la que durante años se fue haciendo chiquita, tratando de caer bien, de ser fácil, de no molestar. Esa versión que aguantó tanto, que sonrió aunque doliera, que siempre dijo, sí, para no incomodar. La lloré, no porque fuera débil, sino porque estaba cansada. Y nadie se dio cuenta. No era tristeza, exactamente. Era como resignación. Como cuando ves que el mar se aleja y entiendes que nunca tenías que ir corriendo detrás de él. Y como a las 3 de la mañana, me levanté de la cama y abrí la carpeta. No para leerla. Solo para verla. Para recordarme que todo esto fue real, que no lo imaginé. Que tengo pruebas. Y ahora, también, paz. La mañana siguiente llegó envuelta en neblina. En el agua, y en las caras de todos. El desayuno se sirvió como si nada, huevos revueltos, pan tostado todavía calientito, fruta fresca en bandejas bonitas. Pero el silencio decía todo. Nadie hablando del paisaje. Nadie haciendo chistes sobre los planes del día. Solo calma. Ya no me evitaban. Pero tampoco corrían a incluirme. Solo me miraban, como si algo muy delicado se hubiera roto, y nadie supiera cómo actuar ahora. Me senté al final de la mesa, agarrando mi taza con las 2 manos. No estaba presumiendo. Solo estaba ahí. Y con eso, ya era suficiente para cambiar el ambiente. A media mañana, mi celular vibró. Salí a la cubierta de abajo para contestar. La voz del otro lado era seria. Precavida. Marjorie, soy Ronald, dijo. Su tono tenía ese peso que usan los abogados cuando están por decir algo que siempre fue verdad, pero que nadie se había atrevido a decir. Quiero disculparme, me dijo. Por haber siquiera considerado el papeleo que estaban intentando armar. Sabía que no iba a sostenerse. Y aún así, no lo detuve a tiempo. No dije nada. Dejé que el silencio hiciera su parte. Siempre fuiste la verdadera dueña, agregó. Legalmente y en espíritu. No dijo más. No hacía falta. Le di las gracias. Y colgué. Las olas se movían suavecito debajo de mí, como si el barco también estuviera de acuerdo con todo. Arriba, encontré a Calista en el salón. Tenía la laptop abierta y los dedos volando sobre el teclado. Ni siquiera levantó la vista. Ya lo publiqué, dijo. No pregunté qué. Ella volteó la pantalla hacia mí. Ahí estaba, un ensayo. Bien escrito, claro, directo. La mujer que intentaron borrar. Una lección sobre el silencio, el valor y la firmeza. Mi nombre estaba ahí, al final, como autora. ¿Quieres que lo quite? Me preguntó con honestidad. No, le dije. Ya llevaba muchas veces compartido. Los comentarios no paraban de llegar. La mayoría eran de gente que no conocía. Muchas mujeres. Mujeres que se veían reflejadas en mi historia. Esto no es venganza, le dije. Calista sonrió. No, es dejar constancia, me respondió. Esa misma tarde salí a la parte de atrás del barco. Ahí estaba Leal, con las manos en los bolsillos, viendo hacia el mar como si estuviera esperando escuchar algo que ya sabía. Volteó al oír mis pasos. He estado pensando, me dijo con calma. En todo lo que dije, o más bien, lo que no dije, durante todo este tiempo. No dije nada. Solo lo escuché. No te protegí. No como debía. No cuando más importaba. Su voz tembló tantito, pero no se detuvo. Si me dejas, quiero arreglarlo. Hablé con Ronald. Podemos cambiar la propiedad. Que sea tuya por completo. Te la ganaste, con creces. Lo miré, sin decir nada por un rato. Esto nunca fue por tener el título, le dije al fin. Fue por ser vista.
Completa. Él asintió. No dijo más. Y eso, más que cualquier papel o propiedad, significaba algo para mí. Esa noche salí otra vez sola a la cubierta. El viento ya no se sentía fuerte. Era suave, tranquilo. El cielo se abrió tantito, dejando que la luz dorada cayera sobre el mar. Cerré los ojos. Dejé que ese momento me llenara. Ya no estaba peleando por un lugar. Ya lo estaba ocupando. La cubierta estaba vacía. Y por primera vez, no se sentía como soledad. Se sentía como libertad. El sol bajaba despacito, pintando el Pacífico con tonos ámbar. Las sombras se alargaban sobre la madera brillante. Yo estaba otra vez descalza, el café olvidado junto a la baranda, los brazos relajados a los lados. No había prisa. No había plan. No había nadie que mirar. El barco, igual que la familia, por fin estaba en calma. Cuando el drama se va, lo que queda es solo espacio. Valora no había dicho ni una palabra desde que los papeles cayeron sobre la mesa. Ni siquiera su típica mezcla de verdades a medias y sonrisas falsas. Cenó sola anoche, allá abajo, en el salón. El personal fue amable, le ofreció otra copa de vino. Nadie más se sentó con ella. Esta mañana la vi sentada adentro, detrás del gran ventanal. Estaba quieta, como una estatua, con las manos juntas y la mirada perdida. Me miró directo. Yo no me moví. Solo me di la vuelta. Fue un tipo distinto de poder. No gritar, no vengarse, simplemente ya no darle mi energía. Más tarde, justo antes de la cena, se me acercó Ofelia. Siempre se había portado con ese aire de señora fuerte, elegante, como la típica tía con collar de perlas que sabe cuándo hablar, y cuándo mejor no decir nada. Pero esta vez se veía diferente. No más chica de cuerpo, pero sí menos rígida. Como dudando. No lo vi antes, dijo directo. Ahora sí. Esperé. Eso fue todo. No pidió perdón, solo lo reconoció. Y fue suficiente. No le contesté. Solo asentí, una vez, despacio y con firmeza. Hay cosas que no necesitan explicación. Hay heridas que se cierran en silencio. Después me senté sola otra vez, en el rincón de lectura junto a las ventanas del lado derecho del barco. Pensé en todo lo que alguna vez deseé escuchar. Tú tenías razón. Debimos haberte tomado en cuenta. Perdón. Pero para entonces ya no lo necesitaba. Ese vacío que antes quise llenar con su aprobación, ya no estaba. Se había cerrado sin que yo me diera cuenta. Cerrado por algo que ni sabía que tenía adentro, hasta que me vi obligada a levantarme y seguir. Esa noche, ya cuando sirvieron el último vino y las risas regresaron medio apagadas, me fui de nuevo a la cabaña. Leal ya estaba ahí, con una tacita de té en las manos. No hizo un show, no pidió disculpas de rodillas, no intentó hacer que todo desapareciera. Solo me pasó la taza y se sentó junto a mí en la orilla de la cama. Después de un rato largo, dijo: Gracias por quedarte. Pudiste haberte ido. Lo miré. Lo miré bien. Y por primera vez vi a alguien que ya no estaba intentando quedar bien, sino ser honesto. No le dije, te perdono. Todavía no era el momento. Solo puse mi mano suavemente sobre la suya. Y eso fue suficiente. El barco empezó su lento regreso a la costa al amanecer. Salí a la cubierta de arriba una vez más, pero ahora no necesitaba demostrar nada. El mar debajo era tranquilo, como un espejo plateado. Y yo también me sentía así, en calma. Cuando volví a entrar, me vi reflejada en la puerta de cristal. No dudando. No esperando. Solo yo. La casa me recibió como si hubiera estado conteniendo el aire. Nada había cambiado. El mismo rechinido cerca de la despensa, la misma pila de revistas sin leer junto al sillón. Pero todo se sentía distinto. Dejé la maleta en el pasillo y dejé que el silencio se hiciera presente. No había notificaciones, llamadas perdidas ni mensajes nuevos de Valora. Por primera vez en años, ni siquiera revisé si había alguno. Desempaqué, poco a poco, durante los siguientes días. No solo la ropa,
sino todo lo que me traje de ese yate. Papeles, verdades duras, y una fuerza interior que volvió sin pedir permiso. Para el miércoles, estaba acomodando un cajón en el mueble del pasillo cuando lo encontré. Una notita doblada, atorada entre un sobre viejo y una lista de compras olvidada. La letra era la de mi papá. Clara, derechita, segura. No pelees por un lugar en la mesa. Haz la tuya. No recordaba cuando me la dio. Tal vez venía dentro de una tarjeta de cumpleaños o me la pasó después de una de esas cenas familiares donde me sentí invisible y él sí lo notó. Me quedé sentada con la nota un buen rato. A la mañana siguiente, sonó mi teléfono. El nombre me sorprendió, Maya, la sobrina de Valora. 23 años, recién salida de la maestría, muy lista, siempre callada, pero bien atenta. Espero no estarme metiendo donde no me llaman, dijo, pero he estado pensando en el viaje, y en ti. Esperé. Eres la única en la familia que construyó algo por sí misma. No heredado, no por matrimonio. Lo tuyo es tuyo. No supe qué decir. Estoy aplicando para un programa de mentoría de negocios, ¿me ayudarías a revisar mi solicitud? Mi respuesta fue sencilla. Claro que sí. Ahí entendí que el legado empieza en lo pequeño. Una semana después, organicé un brunch dominical. Nada formal. Huevitos, pan tostado, fresas frescas y pura gente que realmente se había ganado su lugar en mi mesa. Leal hizo el café. Calista trajo barras de limón. Ronald vino con su esposa y les puse los asientos más soleados, junto a la ventana. No traté de llenar la casa. No invité a todos los que se apellidan Preston. Solo a los que saben sentarse y hablar de verdad. No tienen que venir todos, le dije a Leal mientras servía las tazas. Solo los que pertenecen de corazón, no solo por apellido. Él asintió y me dio un beso en la frente. Había cambiado el legado por la verdad. Y la verdad me quedaba mejor. Esa misma tarde, mientras reorganizaba las repisas del comedor, me puse a pensar. En lo que tal vez habría dicho si Valora alguna vez se hubiera disculpado. Quizás habría culpado a la presión, a las apariencias, o a esa idea falsa de cuidar el nombre de la familia. Y tal vez yo me habría dicho a mí misma, pero no a ella. Te perdono, pero no necesito escucharlo. Porque hay cosas que no se explican. Solo se entienden. Se dice que la mesa donde nos sentamos ese día no era la de los papás de Lee, ni esa otra que Valora trató de convertir en símbolo de estatus. Era mía. Y por fin, lo sabían todos. Era mi mesa. Una mesa de segunda mano, sí. Pero restaurada por una mujer que aprendió a transformar las cosas en vez de andar pidiendo permiso para estar. Ese día no hubo brindis, ni discursos. Solo conversación real. De esa que se da solita, con pausas, desvíos y risas que no necesitan una cámara para ser valiosas. Miré a mi alrededor. A la gente que estaba ahí, no porque debían, sino porque querían. Y sonreí. Este lugar nadie me lo regaló. Yo lo construí. A veces, lo más valiente no es pelear más fuerte. Es quedarte firme, tomar tu lugar sin pedirlo. Y dejar de disculparte por existir en un mundo que alguna vez te hizo sentir chiquita. Antes, yo pensaba que si seguía las reglas, si me quedaba callada, si demostraba que valía la pena, me iban a dejar sentarme en la mesa de alguien más. Pero aprendí que no necesitas invitación cuando ya hiciste la tuya. Si algo me dejó esta historia, es que el silencio no siempre es debilidad. A veces es táctica. El verdadero legado no viene de tu apellido, sino de lo que eres capaz de crear cuando nadie te está viendo. Y la sanación no siempre suena a te perdono. A veces suena simplemente a paz. Ahora quiero preguntarte, ¿alguna vez te han hecho sentir como si fueras ajeno en tu propia familia? ¿Te has quedado callado cuando debiste hablar? ¿O has hablado cuando nadie esperaba que lo hicieras? Cuéntame en los comentarios. Déjame saber si esta historia te llegó. ¿Desde dónde la viste? ¿Qué parte se te quedó clavada? Y si no conectaste con ella, también quiero escucharte. Tu historia también importa. Si este video te tocó, te inspiró, o al menos te hizo detenerte un momento,
Suscríbete para no perderte lo que sigue. Te lo prometo, las historias solo se van poniendo más profundas.